máquinas secuenciales. Con la cara del pan. ¿Cómo es eso? No entiendo. Con la cara del pan. Ah. ¿Qué tal está ese dibujito que les he puesto, y la tacita de café? Bueno, ahora no tanto, pero esperen que llegue el frío, a ver si no nos va a hacer falta la tostadita y el café a la mañana. ¿Arrancaron ya con las máquinas? ¿Les gustó? Empezaron con autómatas, bárbaro. Bueno, nosotros hoy, en toda la mañana vamos a aprender a diseñar autómatas finitos, ¿sí? Así que, bueno, tranqui, si no se entendió mucho, ya lo vamos a entender mejor, vamos a ir despacito. Hoy estamos dedicados al diseño de los autómatas. La clase que viene, tenemos que trabajar con los autómatas finitos, minimizándolos, que es una operación que se hace para achicarlos. Entonces, es indispensable que hoy manejemos bien, terminemos la clase entendiendo cómo es esto de del diseño. ¿Mm? Ajá, de ACO, claro, tiene mucho de circuitos secuenciales. Sí, puros conceptos. Sí, bueno, esos conceptos le van a servir para el parcial teórico. O sea, está bien que hayan entendido los conceptos. ¿Mm? Y la representación, la simbología que se usa, todo eso, que es lo que se hace mucho hincapié en los parciales. Así que está bien. Bárbaro. Entonces, por ahí vamos. Sí, ya está la fecha del parcial, Sofi. Sí, ya está. A ver. Era el 8, me parece. Ayer estuvimos hablando. El primer parcial es el 8 de mayo. 8 de mayo y por la tarde. Creo que comienzan a la 1, me parece. Por la tarde. Bueno, listo entonces, 8 del 5. Y si quieren lo agendan, el segundo es el 19 del 6. Y el recuperatorio, el único día de recuperatorio, el 26 del 6. Pero de esos dos yo no tengo el horario. El 8 del 5 por la tarde. Yo no puedo rendir los sábados. ¿Con quién me debería comunicar? Y Francisco, comuníquese con envíele, si debe tener un certificado o algo, con el jefe de cátedra, Juan Carlos Vázquez, directamente a él. ¿Sí? A ver si tengo acá el mail. Acá está. Es JC Vázquez. JC Vázquez, arroba. Esperen, porque me parece que... Sí. JCJ. JCJ. Vázquez, arroba, Gmail. Ahí está. Entonces comuníquese y dígale cuál es su problema y
si tiene certificado, se lo adjunta al certificado, y seguramente que vamos a poner otro día, otro horario para las personas que no puedan el sábado. Muy bien. ¿Cómo vamos? 63. ¿Y cuántos están siendo, chicos, en las clases? Ahí lo admitimos a María. Porque al principio éramos cerca de 90, pero creo que se está bajando el número. Me parece que lo estamos asustando. ¿Ah? Bueno. Bueno, ya que estamos acá, igual ya lo vamos a hablar, claro, 70 y algo, sí, cerca de 80, porque ayer también tuvimos los 80. Eh, mm, con respecto al trabajo práctico, acá cuando arrancamos con autómatas finitos ya entramos a hablar de temas del trabajo práctico integrador. La semana que viene yo ya les presento el trabajo práctico integrador y, digamos, se hace el lanzamiento oficial del trabajo práctico y le vamos a poner fecha de la primera entrega. Sería aconsejable que ustedes en esta semana estén teniendo en el mismo foro cómo serían los integrantes, ¿sí? ¿Cuáles serían los integrantes de cada grupo? Entonces, mi grupo es, y ponen el legajo, apellido y nombre de cada uno, y se ponen el número. El primero que escriba, si no ven que hay ningún grupo en ese foro, bueno, será el 1, número 1, el que sigue número 2, y así se van asignando el numerito, y me van escribiendo cómo están conformados los grupos. Los grupos serían recomendables que sean de 3 y hasta 4, no más de eso. Si son más, se separan en 2 grupos. Si son 5, 3 y 2. ¿no? Si son 6, 3 y 3, no más de 4. Bueno, así yo ya tengo todo ordenadito para que arranquemos la semana que viene con el trabajo. El trabajo práctico, cuando lo presente la semana que viene, hablamos bien de las pautas de elaboración, de entregas, de cómo va a ser la comunicación, por dónde lo vamos a subir y todo eso, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, así que estamos cerca de 70, dice de Alessandris. Ajá. Vamos a arrancar entonces. ¿Qué más vamos a esperar? Vamos. Sí, hagamos grupitos de 3, Genaro, y si hay excepcionalmente, puede ser algún grupo de 4. No sé si les he dicho, pero tengo alumnos muy lindos acá. Estoy viendo las fotos. ¡Oh, qué facha! Oh. Puede ser que nos podamos ver personalmente, ¿no? Y al paso que vamos, me parece que no va a pasar nada. A ver las chicas. Muy poquitas chicas, pero muy lindas las chicas. Y, sí. Sí, bueno. Me gusta chusmear. Vamos a trabajar un poco. Acá estamos. Se ve, ¿no? Arrancamos con autómatas finitos determinados. Vamos a dejar acá entra Natalia. Desde el link y no pone la foto. Entonces los que las fotitos son de los que no están con el mail institucional, o al revés. Usted que entró desde el link, no con el mail institucional, no le pone la foto. Sí, recuerden que tienen que entrar con el mail institucional. Claro. Claro. Y sale su fotito, Nahuel, está con el mail institucional y sale su foto. Bien. Bueno, perfecto. Acostúmbrense a usar el mail institucional, sobre todo por los parciales. Primero porque es condición en el protocolo, creo que dice. Y la otra es que para los parciales finales y todo lo demás, se requiere que que hayan ingresado con el institucional. Así que ahí vamos a admitir a Mariana.
Pero bueno, acá no pasa nada. Bueno, arrancamos entonces, ya somos 71, superamos los 70. Vamos nomás. Bueno, entonces, están viendo la pantallita, ¿no? Sobre autómatas finitos. Bien. Se lo voy a poner grande, así abren los ojos grandes. Bueno, ya habrán entonces visto en la introducción teórica, un autómata finito es una máquina abstracta, y en ese diseño, bueno, queda plasmado como un algoritmo, con movimientos, estados, transiciones, que teóricamente, a través de esas transiciones, tratan de reconocer palabras que forman un lenguaje. Nosotros en la parte práctica arrancamos directamente con los autómatas finitos, pero ustedes habrán comenzado viendo la máquina de Meli, la máquina de Moore, habrán pasado por las máquinas secuenciales, y de las máquinas secuenciales sí llegan a los autómatas finitos. Los autómatas finitos son máquinas secuenciales a las cuales se les ha incorporado o identificado y definido su estado inicial y su estado final, sus estados finales. Entonces, el autómata finito es una máquina secuencial, solo que tiene identificados su estado inicial y su estado final. Entonces, a ella recibe el nombre de autómata finito. Bien, la definición formal, la repasemos. Es una condición que indispensable cuando a ustedes les piden hacer un diseño de un autómata finito, que ese autómata tenga su definición formal. Esta es la definición formal de un autómata finito. Acá dice, autómata finito determinista. Nosotros en la parte práctica diseñamos solo autómatas finitos deterministas. Ya vamos a ver bien, vamos a hacer hincapié en la palabra determinista. Vamos a ver aquí. Bien, ¿cuáles son las componentes que definen un autómata finito? Son estas 5 que tienen aquí, y así como hemos visto para las gramáticas formales, que tienen 4 componentes, que hay un orden, y que hemos definido un cierto orden entre nosotros, decimos, bueno, primero van los terminales, después los no terminales. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá, la primer componente es el alfabeto de símbolos de entrada, es decir, qué símbolos va a leer la máquina. La segunda componente es el conjunto de estados. ¿Qué estados tiene mi máquina? ¿Cuántos estados y cuáles? Q sub 0 es el estado inicial. ¿Cuál va a ser mi estado inicial? A mayúscula es un conjunto de estados de aceptación, porque pueden ser varios estados. Y F representa la transición, la función de transición. Esta función de transición queda representada con el grafo, si hacemos el diseño, y además me pueden pedir que yo a ese grafo le haga la tablita, la tabla de transición. Las dos cosas están diciendo lo mismo, la tabla y el grafo. Bueno, pero es cuando nosotros damos la definición formal, al margen de que lo tengamos ahí en el grafo, la tenemos que mencionar. Tenemos que decir F. Es una componente más, como en las gramáticas formales mencionamos el axioma. El axioma estaba dentro de los alfabetos de no terminales, pero sin embargo lo nombramos como una componente más. Muy bien, acá pasa lo mismo. F se menciona como última componente en la definición formal de un autómata. Bien, bueno, acá está la explicación de cada uno. Y veamos, vamos al primer diseño que tenemos acá, de un ejercicio simple que dice, siendo el alfabeto de entrada igual a 1, se pide diseñar un autómata finito determinante que reconozca cadenas compuestas por un número impar de unos. Si la profe del teórico usó alguno de estos ejercicios para explicarlo, ustedes me dicen, así no lo volvemos a ver el mismo. Bien. Entonces decía. Vimos Sí. uno o sea, era lo mismo, no me acuerdo si era par o impar, pero habíamos visto este. Ah, bien, bueno. Sí, vimos pero el alfabeto de entrada incluía un 0. Y Claro. tenía que leer la cantidad impar de unos, pero tenía un par de bucles ahí junto con el grafo. Ah, bien, es el que sigue entonces. Perfecto, gracias. Bien, entonces, para repasar los conceptos nada más, el alfabeto de entrada, muy buena la aclaración, porque lo que yo declaré en el alfabeto de entrada es lo que va a leer la máquina. El ejercicio que ustedes vieron en el teórico tenía declarado los ceros y los unos, pero en realidad
el control era sobre los unos, no sobre los ceros, ¿no? Eso puede pasar. Yo puedo tener un alfabeto de entrada mucho más largo, muchos elementos en donde los voy a tener que leer a todos, pero el control va a estar sobre algunos. Bueno, en este caso dice cadenas compuestas por un número impar de unos, y solo leemos unos, así que es lo más fácil que hay. Si leo un 1, me voy al estado de aceptación, el control sale del estado inicial y se va a un estado que lo voy a definir como estado de aceptación. Los estados de aceptación se remarcan así, con doble línea, con línea más oscura, y el estado inicial con una flechita. Esto está diseñado con JFlap. JFlap pone ese triángulo así, pero me está indicando que es el estado inicial, que es necesario, ¿no? Tanto en el grafo como en la definición formal de decir cuál es el estado inicial y cuáles son los estados finales que tiene la máquina. Muy bien. Bien, cuando yo transito es porque me interesa, quiero contar, quiero identificar ese elemento. Por eso acá transitamos para contar un número impar de unos. Ahora bien, si el control queda en el estado de aceptación y viene otro 1, el control debería irse de ese estado de aceptación, porque con dos unos no debería aceptarlo, estaría cantidad par de unos. Bueno, entonces acá está la otra transición en donde sale. Se va del estado de aceptación y en este caso vuelve a P. Pero tranquilamente se podría haber ido a otro estado, ¿no es cierto? Porque leo un 1, yo podría haber dicho, bueno, me voy a P. Bueno, entonces esta transición, por ejemplo, no está ahí. Leo un 1, caigo al estado de aceptación. Estoy en el estado de aceptación. Me viene otro 1, me voy del estado de aceptación. Y desde ahí me viene otro 1, vuelvo al estado de aceptación. Entonces, es otro diseño y también acepta cadenas impares de unos. Siempre cae el control en el estado de aceptación cuando la cantidad es impar. 1, 2 se va, 3 vuelve, 4 se va, 5 vuelve. Y eso es lo que me hace controlar si sea aceptada o rechazada. Si yo ingreso una cadena con dos símbolos, terminaría en R, el control quedaría en R, y en ese caso sería una cadena rechazada. Ahora, si ingreso 3 unos, el control terminaría en Q, entonces sería una cadena acepta. Bien. Acá está lo que yo les decía de la tablita, el grafo, en la definición formal que damos, fíjese, alfabeto de entrada compuesto por un 1, conjunto de estados P y Q, tiene dos estados, estado inicial P, conjunto de estados de aceptación solo tiene a Q, pero bueno, es conjunto, va entre llaves, y la función de transición. En este caso está representada por el grafo, y también está representada por la tabla. La tabla de transición. ¿Cómo se construye? En columnas vamos a poner las entradas. En filas vamos a poner los estados. El estado inicial se representa con una flechita, como en el grafo, y el estado de aceptación con un asterisco. ¿Cómo se completa? Me paro en cada estado y analizo, según el grafo, a dónde transita con cada entrada. En este caso solo es 1. P, cuando leo un 1, ¿qué dice el grafo? Que se va a Q. Entonces aquí pongo Q. Q, cuando leo un 1, ¿a dónde va? A P. Bueno, entonces P. Y así se va completando la tabla. Bien, algo que es muy útil y que lo han visto en el teórico seguramente es el árbol de descripciones instantáneas. Las descripciones instantáneas es cómo está la máquina en ese instante, en un instante T. Me van a dar una palabra, y me van a decir, construye el árbol para esa palabra, o este es el arbolito de esta palabra, por ejemplo. Bien, las descripciones instantáneas están formadas por configuraciones instantáneas, y las configuraciones van desde la configuración inicial, que es esta primera que tenemos acá, a la configuración final, que es esta última. Entonces, en la configuración inicial, ¿qué tenemos? El estado inicial y toda la cadena por leer, toda la cadena que tenemos que evaluar. En las sucesivas descripciones se va poniendo cómo va estando la máquina en ese instante T. Entonces, si estoy en P y leo un 1, según el grafo dice que transito a Q. Entonces, me voy a Q y resta por leer 1, 1. Cada símbolo que nosotros vamos leyendo en el próximo estado, T más 1, no lo vamos a escribir.
Por eso se dice que estas configuraciones están formadas por subcadenas de alfa, porque es lo que va restando de L. Ahora estoy en Q y leo un 1 que dice que me vaya a P. Me voy a P. ¿Qué queda por leer? 1. Ahí está. Y por último estoy en P y leo un 1, me voy a Q. Y no tengo más elementos por leer. Este lambda me está representando un blanco. No tengo nada más por leer. Se terminó la cadena. Ese es el sentido de ese lambda I. Bien, esta es la configuración final. Cuando yo llegue a Q, que pertenece al conjunto A, es decir, que es el estado pertenece al conjunto de estado de aceptación, y mi cadena se agotó. Terminé de leer la cadena. Esa es la configuración final, y eso me está diciendo que la cadena es reconocida, es aceptada por este autómata. Si yo hubiese terminado en P, por ejemplo, el resultado sería, esta cadena es rechazada. No es aceptada, no forma parte del lenguaje que este autómata reconoce. Bueno, lo que sigue es la explicación de lo que hemos estado hablando, después lo pueden leer. En este caso es un número par de unos. Fíjense que si fuese número par, lo que cambiaría es quién va a aceptar la cadena. Si estoy en el estado inicial y leo un 1, cambio de estado, y con el segundo 1 vuelvo a P y entonces acepto la cadena. Ahora, este diseño está aceptando la palabra vacía, ¿no? Porque sin leer nada, sin hacer nada, está aceptando. Sí, el asterisco en la tabla, perdón, no leí el chat. El asterisco de la tabla representa el estado final. Así es. Entonces, fíjese acá en esta tablita, P es estado inicial, tiene la flechita de inicio, y también es estado final, y tiene el asterisco. El asterisco me indica quién es el estado de aceptación o estado final. Es lo mismo. Bien, entonces, esta máquina está aceptando, sí, cadenas pares, pero también acepta la palabra vacía. Es decir, que si tuviésemos que definir el lenguaje que acepta esta máquina, diríamos que acepta la palabra vacía, acepta 1, 1, acepta 1, 1, 1, 1, 1, etc. Estamos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Eso por qué? Porque el estado inicial es el estado de aceptación. ¿Cómo podríamos subsanar eso? Que no acepte lambda, porque en realidad no me está diciendo el enunciado que también acepte la palabra vacía. Bueno, arrancamos en C. Mi mano todavía está dura para escribir. Arrancamos en C. Si leo un 1, pasaría a otro estado. Ejemplo Q. Y si Q lee otro 1, me voy a otro estado. Por ejemplo, R. Y entonces ahí digo que R sea estado de aceptación. ¿Vamos? Entonces ahí leo 1, leo 2, y el control queda en el estado de aceptación R. Si leo 3, salgo y vuelvo a 1, vuelvo a Q. Van 3. Y si Q lee otro más, son 4, entonces queda el control en R, y así siempre queda en el estado de aceptación el control. Y de esta manera no aceptaríamos a la palabra vacía. Es decir, que nuestro lenguaje para este diseño comenzaría con la palabra 1, 1 como palabra más chiquita. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Bueno, entonces acá está la tablita de este primer diseño. Podría ser lambda 1, 1, asterisco, n tal que n sea igual a 2k. N por sería 1, 1, es decir, 2k, ¿y qué sería? K sería, claro, sí, es así, son múltiplos de 2, exactamente. Sí, 1, 1 a la n sería, y n, sí, igual a 2, sí, está bien.
Está bien. No, pero si lo ponemos por n, no lo estamos expresando, o sea, si lo queremos llevar a forma algebraica sería, no podría poner por 2. Dos a la n, si n vale 1 tendría 2, si n vale 2 tendría 4, y así. 10, o sea, 10 unos. Sí, la cuestión es que serían números, acá sería cantidad par, ¿no? Sí, para que sea par y sea par, siempre van a ser 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sí, está bien, Ignacio. O sea, a eso se refiere. Bien, bueno, entonces, tenemos la tablita del diseño original, tenemos el árbol de descripciones instantáneas del diseño original, no el que hemos hecho nosotros. Ahí está. Bueno, entonces decía, vuelvo a repetir, porque ya no vamos a hacer muchas más descripciones instantáneas, siempre se arranca con el estado. Muy bien. Si llego al estado de aceptación con la cadena vacía, esa cadena se acepta. Siempre que me pidan diseñar un sistema, tenemos que hacer las tres cosas. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, ahora sí se escucha. Pero Ah, bien. Bueno, gracias a ustedes. Bien. No, todo va a depender de qué le piden, ¿sí? Todo va a depender de qué le piden. Nosotros vemos todas las opciones posibles. Hacemos un diseño, la definición formal, la tabla, el árbol de descripciones instantáneas, y ya vamos a seguir con más cosas. Pero a lo mejor en parciales de estos que tenemos a través de Moodle, puede que le den un gráfico y que le digan este árbol de descripciones instantáneas. Se corresponde con ese autómata, es de ese autómata, y me tendré que poner y hacer en papel el arbolito y decir sí o no. O si te dan varios, hacerlo y seleccionar cuál es el correcto. Le pueden pedir que construya la tablita o que verifique si de las tablas que le muestran cuál es, alguna es de ese autómata. La definición formal siempre se la van a pedir, siempre va a estar. También le pueden pedir que corrobore o que complete. La tabla esta le pueden decir a través de, ¿cómo se llama esto? Con las opciones múltiples, que se vaya parando y que vaya completando usted la tablita. Entonces, es bueno que ya desde ya, acá que estamos haciendo práctico, ustedes agarren un papel y un lápiz y vayan resolviendo, vayan escuchando, vayan viendo y vayan tratando de llegar a esto mismo, a estas tablas, mientras vamos viendo el ejercicio, porque para el parcial se busca eso, que usted resuelva en papel y lápiz, y luego que corrobore y responda, seleccione la respuesta correcta o completa. Muy bien. Prof, no entendí, a ver, Ignacio, ¿por qué cuando definimos ahí al autómata tiene solo 5 componentes y no 7 como en la teoría? Ah, buena la pregunta. Vamos arriba de nuevo, gracias. Nosotros, en la parte práctica, vemos autómatas finitos deterministas reconocedores. Los autómatas reconocedores, por lo tanto, no tienen salida. Reconocer. No tienen salida. Por lo tanto, no vamos a decir, leo un 1, sale una A. No tiene alfabeto de salida. Y como no tiene alfabeto de salida, tampoco va a tener la tabla de salida. Así como hay una función de transición que se representa con tablita, hay una función de salida que se representa con tablita. Bien, esas dos cositas están relacionadas cuando se trata de un autómata finito transformador. Me dan una palabra, obtengo otra palabra, o da de respuesta al ambiente otra palabra. Autómatas transformadores. Nosotros solo vemos autómatas reconocedores. Por lo tanto, el de las 7 se disminuye
en 2, la cantidad y nos quedan 5 componentes. Muy buena pregunta, muchas gracias. Perfecto, ahí está. Bien, entonces acá dice cadenas compuestas por un número par, y por acá viene el que ustedes habían visto. Cadenas formadas por una cantidad par, como se pide. Ajá. Bien. Un número impar de A, por ejemplo, este es el que habían visto a lo mejor con unos, o no sé si el mismo, pero Claro, mira, sí, vimos. este es el Ese que con viene. ceros y unos. Gracias. Entonces lo vamos a pasar por alto. Bueno, vamos acá. El 3A, 3B. Dice, diseñar un autómata finito determinista que reconozca cadenas compuestas por un número par de A. Un número par de A. Pero el alfabeto de entrada incluye A y B. Incluye A y B. Ese es mi alfabeto de entrada. Ahora, en el diseño me están pidiendo que controle el número de A, que reconozca cadenas compuestas por un número par de A. Y no dice nada de las B. Pero por supuesto que si forman parte del alfabeto de entrada, cada estado tiene que leer todas las entradas. Entonces, cuando lea una B, yo voy a estar parado en mi estado inicial, y como las B no me interesan, les voy a poner un loop para que lea todas las B que vengan. No me interesa. Estoy obviando un pasito que es, cuando a usted le den un enunciado, sería muy bueno que escriba un par de palabritas para ver que usted entendió cuál es el lenguaje que tiene que aceptar el autómata. Y con esas palabritas se va el diseño. Entonces, ¿qué palabras serían aceptadas? Yo puedo arrancar con B, con muchas B, y después me puede venir una A, me puede venir una B, me puede venir una A, y esta palabra debería ser aceptada porque tiene 2 A. O sea, profe, que no tiene que ser seguida, o sea, sí, seguidas las A, No, pueden no ser dice. intercaladas. Claro, pero no dice. También esta podría ser aceptada, y tiene solo A. La cuestión es que como tengo las B como alfabeto de entrada, los tengo que considerar, ¿sí? Bien, también puede arrancar con un número par de A, pero la palabra después terminar con muchas B, una o muchas B, y también tiene que ser aceptada, Entonces, hay que tener en cuenta eso. Podríamos hacer como con el otro y hacer que P sea el estado de aceptación y el estado inicial para ahorrar un estado. Bueno, buena pregunta. No se preocupen por ahorrar estados, ¿sí? A veces el hecho de ahorrar estados, ¿se acuerdan como en la gramática cuando queríamos meter un auxiliar nuevo X y decíamos, pero si tenemos este acá, que también se deriva en 1, lo podemos usar y así nos ahorramos de meter un auxiliar nuevo? Y hay casos en los que sí, ¿se acuerdan que yo les decía, bueno, si no hay otra producción se puede usar? Bueno, acá pasa lo mismo, se puede usar. El tema es que recuerden que siempre que ustedes tengan el estado inicial, estado final, está aceptando la palabra vacía. Y podríamos ahorrar un estado si es que estamos tratando de minimizar la cantidad de estados. Pero en este curso tan corto y que vemos una máquina por clase prácticamente, no está en nosotros de que ustedes hagan máquinas eficientes en cuanto a la cantidad de estados, sino que sean, que reconozcan el lenguaje que les están pidiendo. Entonces no se preocupen por ahorrar estados, sino preocúpense porque el diseño reconozca las palabras que me piden. Profe, Perfecto. Sí. o sea, creo que formulé mal la pregunta, no era para ahorrar estados, sino por el caso en el que entre solamente una cadena de puras Bs y este sigue siendo un número un número par de As, o sea, pues 0 total, Claro, es par claro. en teoría, no lo aceptaría. Claro, esas son cuestiones entonces que hay que dejar en claro. En la presencialidad me acuerdo que en los parciales sí, ustedes preguntaban, ¿cómo tomamos si no hubiese ninguna A? ¿Lo tomamos como paridad par o como paridad impar? Bueno, en este caso sería como una paridad impar, tomarla a la A, porque acá no está que el estado inicial sea estado final. Muy buena la pregunta, está bien, gracias por aclarar. Sí, pero serían cuestiones a aclarar. Ahora, si ustedes ven en el parcial, en un diseño en donde P es inicial y final, va a pasar eso, de que se ha acordado, por ejemplo, si fuese este ejercicio, en donde la cantidad de que no haya ninguna A,
sería tomado como paridad par. Y también tenemos que pensar que eso está dando pie a que la palabra vacía está siendo aceptada. Las dos cosas. Muy bien. Bueno, entonces, volviendo a esto, decíamos que si solo me viene en B, me quedaría acá en P, y que cuando comience a venir una A, ahí recién el control empieza a moverse. Empieza a moverse y empieza a contar. Entonces, viene una A, cambio de estado. Esta es la razón por la que cambian de estado, ¿no? Porque si no, yo haría todo en un loop. Pasa que si pongo todo en un loop, no controlo nada. Bien. Leo una A, cambio de estado. Bien, ¿qué puede pasar en Q? Y puede pasar que sigan viniendo B. Entonces, me quedo con un loop, porque no me interesa. Pero sí les doy la posibilidad de leerlas. Si viene otra A, ahí sí me interesa contar. Y ya van 2, y me pidieron que acepte cadenas pares. Por lo tanto, este estado al que viene debería ser estado de aceptación. Bien, este estado, al igual que cualquier otro, también puede leer B y quedarse, quedarse, hasta que no vengan más, y en ese caso estaría una palabra de este tipo. O puede que después de muchas B deciden venir otra A. Entonces tendría que irme del estado de aceptación porque ya ahí la cantidad de A sería impar. Bien, y puedo volver a Q, y Q puede leer más A de nuevo hasta que venga otra A, se complete la paridad par y vuelve control a R. Y así es como quedo jugando. Es bueno que recuerden esto, de que voy y vengo entre dos estados, porque es muy normal que hagamos diseños con esto, controlando paridad par, paridad impar. Si la paridad es par, hago tal cosa, si la paridad es impar, hago tal otra. Entonces, con dos estados me quedo jugando con las paridades. Esto es muy usado. Bien. Sigamos entonces. Bueno, acá está la tablita, la tablita para ese diseño. Ya acá tenemos una tablita más grande, con 12 entradas, A y B, y por supuesto que se completa para cada entrada qué está pasando. ¿Qué pasa? ¿A dónde va cuando P lee una A? ¿A dónde va cuando P lee una B? ¿A dónde va cuando Q lee una A? ¿A dónde va cuando Q lee una B? Bueno, el estado R es el estado de aceptación, me doy cuenta porque tiene ahí ese asterisco. El estado P es el inicial, porque la flechita. Acá está el árbol de descripciones instantáneas. Bueno, me dan una cadena para que yo compruebe. Ahí dice que alfa es igual a A, B, B, A. Y tengo que comprobar si es aceptada, si es reconocida o es rechazada. Bueno, haciendo el arbolito me da que es aceptada esa palabra. Se lee de a un símbolo, y siempre recuerden que van mencionando la subcadena que está quedando por leer. Bien. Ese lambda al final es que terminé de leer la cadena, nada más que eso. Bueno, seguimos con otro. El ejercicio 4 me dice que tengo que diseñar un autómata que reconozca cadenas formadas por 4 bits para cada una de las siguientes condiciones. Entonces, acá hay varias cositas por rescatar. Una es que son cadenas formadas por 4 bits. Me están dando la longitud que van a tener las cadenas. La otra cuestión que tengo que rescatar es que estamos hablando de bits. Y si estoy hablando de bits, mi alfabeto de entrada estará formado por ceros y unos. Y fíjese que no nos dieron como dato el alfabeto de entrada. Entonces, hay que hacer una lectura bien detallada de lo que me están pidiendo y de los datos que me están dando ahí. Para este ejercicio tenemos varias opciones. La primera dice que el primer bit sea igual al último bit. Entonces, habíamos dicho que lo que vamos a hacer es escribir un par de palabritas, porque con las palabras es más fácil irme al diseño. Palabras aceptadas. Entonces, si dice que el primero sea igual al último, arrancará con un 1, después no importa que haya en el medio, pero el cuarto tiene que ser un 1. El primero igual al último. Bueno, si arranca con un 0, no importa qué viene después, lo importante es que el último, el cuarto, sea 0. Y en ese caso, son palabras aceptadas. Bien, nos vamos al diseño entonces cuando ya entendimos lo que tenemos que hacer. Arranco en el estado inicial, y acá fíjense que ya desde el estado inicial yo tengo dos caminos. Y va a ser así.
siempre que tengamos que controlar un símbolo contra algo, vamos a diferenciarlo. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? A través de los caminos. Un camino para uno, un camino para el otro. Cuando hablo de camino me refiero a esto, desde que parte del estado inicial hasta que llega al estado de aceptación. Perdón. Ese sería un camino. El otro camino, el camino del uno, sería ese camino. ¿Sí? Bien, entonces, cuando yo tengo que diferenciar símbolos, tengo caminos diferentes. Bueno, en este caso, si la palabra arranca con un 0, fíjese, transita, porque necesito transitar para contar, porque tengo que llegar a 4. Entonces, leo un 1, transito. Perdón, leo un 0, transito. Después, leo 0, leo 1, yo voy a transitar para ir contando. Pero esta transición del segundo y el tercero no me interesan. Entonces, acá sí puedo decir que lea lo mismo. Leo 0, leo 1, yo transito. Desde R a S. Lea 0, lea 1, yo transito. ¿Sí? Ahora bien, S, que va a leer el cuarto, acá vuelvo a abrir caminos. Si S va a leer un 0, el control cae en el estado de aceptación, por supuesto. ¿Por qué? Porque el primero fue 0, el cuarto es 0. Ahora, si S, que lee el cuarto, lee un 1, el control tiene que ir a un estado de error, un estado más de la máquina, que lo llamamos estado de error. El control de ahí no va a salir, va a quedar ahí. Y de esa manera yo estoy forzando a que el primero sea igual al último para ser aceptado. Lo mismo pasaría por el camino del 1. Arranco leyendo un 1, entonces hago un camino para el 1. Después, lo que lea T, lo que lea U, no me interesa si es 0 o 1, los puedo leer juntos. Digo, T, si leo un 1 se va a U, y T, si leo un 0 también se va a U. ¿Qué me interesa? Transitar. Muy bien. Ahora B no puede transitar por transitar. B es la que tiene que controlar. Entonces, si leo un 1 como cuarto símbolo, está bien que caiga en el estado de aceptación. Ahora, si leo un 0, no. Con un 0 me tengo que ir al estado de error y no aceptar la cadena. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? Acá aparece este estado de error que, como nosotros trabajamos con autómatas reconocedores, es muy útil y lo vamos a poner, lo vamos a usar. No es estado de aceptación, lo estoy remarcando para que vean que el estado de error. El estado de error me permite completar la tabla, ¿sí? Además de forzar la solución a que acepte lo que yo quiero. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Bueno. Acá está la definición formal de este autómata. Alfabeto de entrada 0 y 1. Conjunto de estados, todos los estados que usamos, incluido el estado de error. El estado de error es un estado más. El estado inicial, que es P, conjunto de estados de aceptación, en este caso tenemos solo un estado de aceptación, que es Z, y la función de transición, que está representada con este grafo. Muy bien. Si a mí me piden que construya la tabla de transición de ese grafo, yo voy a tener todos los estados, y por supuesto que voy a tener el estado E entre ellos, ¿cierto? En la tablita que haríamos, tenemos P, Q, R, S, T, U, V, y vamos a tener el estado de error. Es un estado más. Bueno, este estado de error, cuando lea 0, cuando lea 1, fíjense que nosotros acá nos va a quedar en blanco. ¿Por qué? Porque el estado de error no lee ni 0 ni 1. El control queda ahí, y aparte, como me dice que son cadenas de 4, no hace falta. Pero si a mí no me dijeran que son cadenas formadas por 4 bits, sino que pueden venir en muchos más bits, y yo tengo que cortar en 4, tengo que cortar siempre en el cuarto y controlar de a 4, va a seguir leyendo símbolos, ¿sí? Bueno, entonces en ese caso ahí yo podría decir que si lee 0 o lee 1, que se quede en E. Y ahí se completaría la tabla, ¿sí? Leería. Igual que cualquier otro estado puede leer. A eso iba.
Todo va a depender del ejercicio. Bien. La definición formal, después sigue la explicación. Bueno, acá hay otro camino. Otra opción. Dice, el segundo bit tiene que ser igual al tercero. Seguimos con cadenas de 4 bits, pero ahora el segundo igual al tercero. Ajá. O sea, no importa con qué arranco. Sí me interesa que el segundo si es 0, el tercero sea 0. Después, no importa qué viene. Bueno, si el segundo es 1, el tercero tiene que ser 1. No importa qué hay adelante, qué hay al final. ¿Se va entendiendo? Bien. Entonces, veamos el diseño. Vamos a arrancar en el estado P, y no me interesa que leo como primer elemento, si es 0 o 1, pero sí tengo que transitar para poder contar que ya va 1. Bien, si estoy parado en Q, es porque Q va a leer el segundo elemento. Muy bien. Acá abrimos camino entonces, porque sí me interesa controlar. Si Q lee un 0 como segundo elemento, R, que va a leer el tercero, tiene que leer un 0 para que esa cadena sea aceptada. Bien. T leería el cuarto, pero a T no le interesa que ya fue controlado anteriormente y por lo tanto, lea lo que lea, cae en el estado de aceptación. Ahora, si Q lee el segundo y es un 0, le entrega el control a R, y R tiene que controlar, y resulta que R no encuentra un 0, encuentra un 1, R manda el control al estado de error. Y de ahí no va a salir. Bueno, acá fíjese que E leería hasta 3 símbolos. Acá sí sería necesario ponerle el loop para que lea el cuarto bit y agote la cadena. De todas maneras, ya el control quedó en E y de E no va a salir el control. Bien. Si fuese, ¿por qué no se completan los 4 bits? Bueno, ahí está Emiliano, por eso lo completamos ahí. Así estaría No, bien. no, yo Sí. le aclaraba a Lorenzo nomás, que le había preguntado por qué T no era de aceptación y yo le decía que porque se tiene que cumplir cuando sean 4 bits y los dos del medio sean iguales. Claro. De Profe, todas maneras, una sí, pregunta, ya que estoy con el micrófono abierto. ande, yo tomo. El estado de error reinicia el automata o sea, si llegan y se surge el estado de error, se frena ahí. O sea, Se queda ahí, el control quedó ahí. No hay ninguna flecha de transición que me lleve a P, que es el estado inicial. Por lo tanto, no se está reiniciando, se clava ahí. o sea, si pasa, no vuelve a funcionar más, digamos. No vuelve. Tendríamos que agregar una transición acá a P para que vuelva a pararse y vuelva a ser. Así como está, la máquina, el control queda en U o en E, y nada más. Claro, yo lo imaginaba como que se reiniciaba de nuevo el conteo de bits y arrancaba desde una nueva palabra, digamos. No. Bien. Perfecto. Entonces, si seguimos por acá, decíamos el camino del 1, hubiese pasado que si lee un 1, después tiene que leer un 1, y por supuesto que T simplemente completa la lectura del cuarto y acepta. Le entrega el control al estado de aceptación o al estado final. Y si ese hace el control y resulta que el tercero no es un 1, es un 0, le entrega el control a E, que es el estado de rechazo, digamos, de la cadena. Bien. Bueno, Sí. si no, no se podría agregar un estado más, o sea, alternativa a U, para que complete la cadena de 4 bits y que ese estado además vuelva a P para que vuelva a saltar otra cadena y así siga y que no se pare. Sí, por supuesto O que sea, hay más. que del estado de Habría. error salga otro estado para que, o sea, salga T, pero que T salga otro estado que no sea el de aceptación y que vuelva a P. Sí, podríamos pensar el diseño para que reinicie la máquina nuevamente. Y sería bueno, sobre todo cuando hablamos, como recién decíamos, una cadena que tiene infinitos bits, por ejemplo, que corte siempre en 4, pero que, bueno, que después de los 4 siga de nuevo con el control de los otros 4 y de los otros 4. En ese caso ahí sería útil enganchar que reinicie, pero sí, puede ser. Sí. Muy bien.
Voy a limpiar. Ahí. Bueno, vamos bien entonces, ¿no? Esa sería otra opción. Bueno, acá hay una opción mucho más enredada. Hay dos. Pero lo importante es que veamos qué es lo que pide, a ver si se entiende. Dice, los dos primeros bits tienen que ser iguales a los dos últimos. Claro, acá el control es de todo con todo. Entonces, sí o sí, se hace grande. Siempre que un estado no tenga flecha hacia otro estado, va a ser un estado de error. No, ya vamos a ver cuando minimizamos a autómatas, hay estados a los que solo les llega, pero de él solo salen hacia otros estados, pero a él no le llega de ningún estado. Ese es un estado que no superfluo, no tiene sentido. Así nos pueden pedir en el parcial, no. Tan grande así no, porque lleva mucho tiempo interpretarlo. No, tan grande así no. Bueno, depende de qué le dicen, a lo mejor le dan semejante cosa y le dicen de la definición formal, o cuál es la definición formal de ese grafo. Y ahí es muy simple, ¿no es cierto? Alfabeto de entrada 0 y 1, conjunto de estados, ese millón de estados que tenemos ahí, estado inicial P, estado final Z, bueno, y la función de transición que queda con el grafo y ya está. Bueno, pero mire que parece tan enorme y tan incomprensible. Ahora, si yo leo el enunciado y lo vamos a entender, dice, los dos primeros bits iguales a los dos últimos bits. Los dos primeros iguales a los dos últimos. Si nosotros escribimos un par de palabritas, si los dos primeros son 1, 0, después tendrá que ser 1, 0. Si los dos primeros son 0, 0, no quiere escribir. Si los dos primeros son 0, 0, los segundos tendrán que ser 0, 0. O sea, controlo todo. Creo que es la forma más reducida que se puede hacer. ¿Sí? No queda otra. Miren, arranquemos. Estoy en el estado P. ¿Qué puede leer P? Puede leer un 0 o un 1. Vamos por el camino del 1. A ver. Si leo un 1, ¿qué puedo leer después? Y si seguimos esta primera cadena que tenemos acá, puedo leer un 0 o un 1. Esto tengo que abrir camino porque lo tengo que, primero que tengo que recordar de alguna manera los dos primeros. Entonces voy con los caminos. Si leo un 1 y después leo un 0, que sería un camino, bueno, y que va a leer el tercero, sí o sí tiene que leer un 1, ¿no? Sería este 1. Bien, y si lee 0, error. Después, M, sí o sí tiene que leer un 0, que sería ese 0. Si lee un 1, error. No queda otra. Si fuesen todos ceros, arranco leyendo un 0. Bien, y después puede leer 0 o puede leer 1. Hasta ahí no hay error, porque ahí estoy haciendo lectura de los dos primeros. Y acá ya empiezan a venir las transiciones a los estados de error. Él lee el tercero. Bien, si arrancamos de un 0, el tercero tiene que ser un 0. Si es un 1, error. Bien, leí el tercero. Y después sé que el segundo era 0, entonces ese tiene que leer un 0. Si ese lee 1, es error. Este estado de error es el mismo estado de error que está aquí y es el mismo estado de error que está aquí. Es un solo estado que se llama E y está distribuido nada más por una cuestión de simplicidad para que se entienda. Bien. Entonces, ahora ven que cuando ustedes lo van construyendo con papel, en papel y lápiz, si lo hacen con JFlap, pero si yo voy entendiendo lo que tengo que hacer, lo puedo hacer. Lo difícil por ahí es comprenderlo, mirarlo cuando yo no sé qué es lo que hace. Pero si no, se entiende. Bueno, si esto les parece engorroso, acostúmbrense porque las máquinas de Turing son así, son enormes, son grandes, tienen muchos estados. Es la última máquina que vemos. Los autómatas finitos por ahí no, son más chiquitos, más comprensivos. Bueno, había uno que tenía error, no me acuerdo cuál, ya lo voy a corregir, en la definición formal. Creo que es este, miren, que les puse Z, y Z no está en el, esto es en copiar y pegar. Z no está entre los estados, fíjense. 0 y 1 sí, P, Q, R, S, T, U, E,
pero no está 0. Bueno, esto lo tengo que corregir y subirlo porque no lo he subido, así que bueno, ahí hay un error. Bueno, sigamos. Bueno, este es otro dibujito del mismo, solo que está hecho con las transiciones en forma de curva. Vamos acá, vamos con el ejercicio. Bueno, a ver, voy a borrar. Ahí está. El ejercicio 5. ¿Vamos bien o voy muy rápido? ¿Vamos bien? Bueno, bien, perfecto. Bueno, bien. Vamos entonces. Dice, construir un autómata finito determinista, y me parece, ahí voy, que me olvidé de decirles por qué era lo de determinista. Nosotros, un autómata es determinista cuando, estando en un estado y ante una entrada, solo transita a otro estado. Fíjense que acá en todos pasa eso. Yo estoy en P, leo una A, me voy a Q. Estoy en P, leo una B, me voy a R. Con una entrada solo se va a un estado. Es no determinista cuando, por ejemplo, yo digo, estoy en P, leo una A, me voy a Q. Ah, pero también, si llego a leer una A, me voy a S. Eso lo hace no determinista. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer. Si estando en P, irse a S, o si estando en P, irse a Q con la misma entrada. Eso es un autómata no determinista. Nosotros no hacemos diseños de no deterministas, entonces tengan cuidado cuando vayan a hacer diseños que no les quede un no determinista. Cuando hacemos autómatas grandes, como el de recién, puede pasar que sin querer hacemos con la misma entrada más de una transición, y ahí lo estamos llevando a no determinista. Sí, en la unidad 4 vemos cómo, dado un autómata no determinista, lo podemos llevar a determinista equivalente, es decir, a uno de este tipo. Eso lo vamos a ver. Muy bien. Aclarado esto, entonces, vamos. Dice, construir un autómata finito determinista que reconozca un lenguaje compuesto por los símbolos A y B. Ahí está mi alfabeto de entrada. Ahí está lo que va a leer. Dice, que excluya del mismo a todas aquellas cadenas que contengan las subcadenas AA o BB. Las palabras, al ser reconocidas, no deben tener una longitud predeterminada. Es decir, que pueden tener cualquier longitud, pero no pueden venir dos A seguidas o dos B seguidas. O sea, ¿qué palabras pueden ser reconocidas? La A como palabra, la B como palabra, o que estén intercaladas. Se arranca con una A, que después venga una B, y puede ser reconocida. O que arranque con una B, y que después venga una A, puede ser reconocida. También puede ser que vengan varias, porque no tienen longitud fija, pero siempre van a tener que estar intercaladas las A con las B. ¿Se entiende, no? Bien. Tiene dos estados de aceptación, porque incluye A y B como cadenas vacías. Tiene dos estados de aceptación. Recuerden que en la definición formal, miren que acá lo tienen, está entre llaves, quiere decir que el conjunto A, como lo dice la palabra, es un conjunto, pueden ser varios estados de aceptación. Tiene dos estados, pero no porque acepta a A como cadena vacía, sino porque acepta a la palabra A y acepta a la palabra B, que son las dos primeras que yo les puse acá. La palabra A y la palabra B. Si bien A y B son símbolos del alfabeto de entrada, solitas, pueden ser palabras también. Claro, ahora sí, se entiende, ¿no? A y B son símbolos del alfabeto de entrada, pero si vienen solitas, pueden ser palabras del lenguaje que hacen. Note, ¿cuál sería la longitud de esta palabra A? ¿Cuál sería la longitud de esta palabra B? ¿Cuál sería la longitud de esta palabra? Claro, acá la longitud es 1, y acá la longitud es 2, bueno, y así seguimos. Entonces, la única que tiene longitud 0 es lambda. Bien. ¿Sí? Bueno, porque ahí vamos aclarando cosas.
Entonces, sí, es una palabra, A es una palabra, B es una palabra, y son palabras de longitud 1. Perfecto. Lambda es de longitud 0, y acá lambda no está reconocido. Muy bien, yo voy a borrar. Ahí está. Entonces, decíamos que la palabra A y la palabra B deben ser exactas. Ahora, si arrancamos con A, no puede venir otra A. Si viene otra A, se va al estado de error y control. Muy bien. Ahora, si arranca con B, no puede venir otra vez. Se iría al estado de error, ¿no? Perfecto. Si arranca con una A y después, sí o sí, debería venir o la acepta o puede que venga una B. Fíjese, si viene una B, se va a este estado de aceptación R. Ahora, si R me viene una B, me voy al estado de error. Pero si viene una A, me puedo mover al otro estado de error que recién aceptaba la A. Queda jugando entre esos dos estados. No sé si se dan cuenta. Queda jugando entre esos dos estados. La asistencia, bueno, hoy no vamos a tomar asistencia, no hay problema. Ah, cierto que había dicho que sí. Bueno, gracias, pónganle presente. Muchas gracias por hacerme acordar. Pasa que la clase pasada, era ayer en el 2K1, se me hizo tarde, no me hicieron acordar, entonces le dije, bueno, hoy están todos presentes, porque hay muchos que tienen otras cuestiones, por ahí se desconectan, o por cuestión de que se desconectaron, ¿no es cierto? Y bueno, avise tarde. Ahí entra Silvana, que ponga el presente Silvana, buenos días Silvana. No hay problema. Bueno, entonces, aclarado, ¿no? Esto de longitudes, ¿todo bien? Seguimos. Bueno, es normal esto de jugar, ¿no? Entre dos estados de aceptación. Estas cositas recuérdenlas, rescátenlas de cada ejercicio. Después, son ejercicios que se van, y los que se evalúan son ejercicios parecidos a esto, en donde se van sacando cositas de estos y poniendo en otros, ¿ah? En nuevos autónomos. No entendió lo de longitud predeterminada. Ah, no, es una aclaración que habíamos hecho acá en este ejercicio es que la palabra A y la palabra B, que son palabras que pueden ser aceptadas, fíjense, son palabras que tienen una longitud 1. Son palabras unitarias de longitud 1. Y yo les había aclarado que lambda tiene una longitud 0. ¿Sí? Entonces, lambda no está aceptada. Para que lambda esté aceptada, P debería ser estado de aceptación, pero ahí ya no me sirve nada de todo esto. Entonces, A solita como palabra es aceptada, por eso Q es estado final, y B como palabra solita de una longitud 1 también es aceptada, por eso R es estado de aceptación. Y después lo que hace es jugar entre los dos estados, si viene una A, viene una B, se va cruzando. Entonces, siempre va aceptando, pero que sean intercaladas. Viene una A y viene una B, la tengo que aceptar. Entonces, el control en R de aceptación. Estoy en R aceptando a B y me viene una A, también la tengo que aceptar porque está intercalada, me voy a Q y queda jugando. Bien. No puede aceptar si vienen dos B o vienen dos A. Eso es lo que habíamos dicho, de longitud. Y que no tiene una longitud predeterminada quiere decir que eso, de que no va a tener un final, porque yo me puedo cansar de entrar letras y siempre va a aceptar y va a aceptar siempre que vengan intercaladas. No es como el ejercicio de recién que decíamos cadenas de 4 bits, en donde la longitud era 4. Acá no tienen longitud fija las palabras. Eso quiere decir longitud no predeterminada. Muy bien. Ejercicio 6. Ejercicios. Bien. 11 y 36. Estos ejercicios son están buenos porque repasamos. Expresiones regulares. Yo me olvidé de darles expresiones regulares. Es así, ¿no? Me olvidé de darles la parte práctica. Yo tenía que arrancar por ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a parar acá, porque acá dice,
No. Acá dice, proponer un autómata finito determinado destinado a aceptar a cada uno de los siguientes lenguajes y hacer una descripción alternativa según se indica. Bien, entonces me dan en forma algebraica, lo expresamos como expresión algebraica y nos vamos a hacer el autómata. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a ver expresiones regulares. Y ya lo vamos a dejar en suspenso. Después volvemos por acá. Son 11:30. ¿Quieren que hagamos un recreadito de 15 minutos? Yo busco las... De todas maneras, les cuento, esto lo podemos dejar para la clase que viene, pero vamos a tener tiempo. ¿Quieren que hacemos un recreadito y 15 minutos? Menos 20, menos cuarto, menos 10, menos 5. 12 menos 5 nos vemos. Ya tomé asistencia, sigan poniendo el presente, no hay ningún problema, sigan con el presente. Y nos vemos a las menos 10, dije. Menos cuarto, a las menos cuarto. Hacemos el cafecito. Perdón, a las menos 5, a las menos 5. 12 menos 5. Ahí nos vemos. Me hago un cafecito y vuelvo, y mientras busco el PDF de expresiones regulares. Ahí estamos.